Este marzo es el 20 aniversario de la guerra criminal de Estados Unidos en Irak. Más de 1 millón de iraquíes murieron en esa guerra criminal. El gobierno de Estados Unidos cometió crímenes de lesa humanidad y no hay consecuencias hoy, 2 décadas después. Pero, no hay consecuencias legales para los políticos o los criminales de guerra como el presidente George Bush, por ejemplo. Pero sí hay consecuencias en el sentido de que hay muchos cambios en el mundo hoy en día. En 2003 era, básicamente el principio del fin del imperialismo unipolar de Estados Unidos. Es decir, que tras el golpe de Estado en la URSS en 1991, básicamente Estados Unidos, el imperialismo estadounidense, pretendía controlar todo el mundo. Los políticos de Estados Unidos como Zbigniew Brzezinski escribieron libros diciendo que Estados Unidos era la única potencia en el mundo. Un filósofo ridículo de Estados Unidos, Francis Fukuyama, escribió que era el fin de la historia y que la llamada democracia capitalista liberal era el fin de la historia, la última etapa en la evolución humana. Obviamente todo eso era mentira, propaganda ridícula, y ahora vemos que la guerra que Estados Unidos libró contra Irak y después, antes Afganistán y después Libia, Siria, Yemen, Somalia, Pakistán, muchos países, representan, en mi opinión, un punto de inflexión en lo que, eso más el colapso financiero de 2008, el colapso de ese sistema unipolar, imperial de Estados Unidos y el inicio de la creación de este mundo multipolar. Y hoy en día se habla mucho de la multipolaridad. Este marzo el presidente Xi Jinping está visitando Moscú, reuniéndose con el presidente Putin. China también ahora juega un papel diplomático muy importante. Y en mi opinión, representa la diferencia entre la política de Estados Unidos y la política de China. China quiere promover la paz y el desarrollo económico. Estados Unidos quiere promover más guerra, más injerencia en los asuntos internos de otros países y no desarrollo, sino explotación económica. Entonces, los chinos hablan mucho, los diplomáticos chinos hablan mucho de la idea del beneficio mutuo y de la idea de cooperación ganar-ganar. Es decir, que ambos lados ganan en la cooperación económica y política, mientras en Estados Unidos nunca hablan en esos términos. Hablan de la guerra, hablan del control, hablan de la hegemonía, del dominio, de la represión. Entonces, este marzo hemos visto 2 ejemplos históricos de la diferencia entre el imperialismo de Estados Unidos y la diplomacia de China. Al inicio de marzo, el gobierno chino anunció un acontecimiento histórico. El máximo diplomático Wang Yi de China negoció paz entre Arabia Saudita e Irán. Y eso es completamente histórico porque durante décadas el gobierno de Estados Unidos ha tratado de usar Arabia Saudita como títere, presionado al gobierno de Arabia Saudita para que fuera básicamente colonia de Estados Unidos, para que lanzara una guerra contra Irán para servir los intereses de Estados Unidos, del imperialismo estadounidense. Y por varios años Estados Unidos libró una guerra de carácter no convencional contra Irán a través de varias formas. Uno, Estados Unidos ha asesinado a varios diplomáticos y políticos iraníes, científicos iraníes. Por ejemplo, el máximo general iraní, Qasem Soleimani,
estaba en Irak en 2020 para participar en charlas de paz, negociaciones de paz con el gobierno de Arabia Saudita en enero de 2020 y que pasó el entonces presidente Donald Trump lo asesinó con un dron. Estamos hablando de un acto terrorista, un acto de guerra contra Irán. O sea, mató a uno de los funcionarios más altos del gobierno iraní. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos quería sabotear las negociaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Es por eso que en China esas charlas eran secretas. China no lo anunció antes de lograr el acuerdo, porque sabía que Estados Unidos destruyó las negociaciones en Irak en 2020. Entonces, es un símbolo de la diferencia entre el unilateralismo criminal, terrorista, violento del imperialismo estadounidense y la diplomacia pacífica de China. ¿Y por qué? O sea, no es por cultura, no es por algo así, es por el capitalismo. O sea, China es un país socialista. Tiene un gobierno realmente democrático en lo que los intereses del pueblo son los intereses más importantes, porque es un gobierno liderado por el Partido Comunista, por la clase trabajadora, la clase obrera y no las grandes empresas. O sea, sí, en China hay empresas, pero las empresas tienen que servir los intereses del pueblo y es el gobierno que controla a las empresas. En Estados Unidos es lo contrario. Es un sistema del capitalismo salvaje en lo que las grandes empresas controlan el gobierno y pueden comprar sus políticos. O sea, pueden pagar hablamos de las llamadas donaciones, contribuciones en las campañas electorales en Estados Unidos en las que más del 90% de los congresistas que tienen más financiamiento ganan las elecciones. Entonces, no es una democracia real. Y de hecho, en el año pasado, 2022, hubo una encuesta publicada por una organización de Occidente apoyada por la OTAN y admitió que en Estados Unidos solo el 49% de los norteamericanos creen que el gobierno de Estados Unidos es una democracia. Es decir, menos de la mitad. Mientras en China casi el 90%, más del 80% de los chinos dicen que su gobierno es una democracia. Pero Estados Unidos dice que supuestamente China es una dictadura, entre comillas, y dicen que ellos son democráticos, pero las encuestas muestran lo contrario. Y bueno, dije que hay dos símbolos de esta diferencia entre las políticas del gobierno popular de China y el gobierno antidemocrático de Estados Unidos. Otro ejemplo es ahora, China ha anunciado que tiene una propuesta para terminar la guerra subsidiaria en Ucrania, para negociar la paz. Después de negociar la paz entre Irán y Arabia Saudita, ahora quieren negociar la paz en Ucrania. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Absolutamente no, para nada, no, porque Estados Unidos no quiere la paz, ni en Oriente Medio, ni en Ucrania, ni en China, ni en Latinoamérica, donde pretende derrocar a los gobiernos, apoyar golpes de Estado, porque sirve los intereses de las grandes empresas, de los capitalistas, de la oligarquía millonaria de Estados Unidos que, o sea, beneficia, o sea, gana dinero, muchísimo dinero en estos conflictos. En la guerra en Ucrania, las grandes empresas armamentizas de Estados Unidos ya ha ganado miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares en esta guerra subsidiaria contra la Federación Rusa. Entonces, todos los periódicos de Estados Unidos ahora están diciendo que China que China hizo una trampa en el campo internacional para decir que China está a favor de la paz
para que Estados Unidos dijera que no quiere la paz en Ucrania. Pero no es una trampa, es la realidad. Estados Unidos ha dicho varias veces que no quiere terminar esta guerra horrible en Ucrania. Hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, en marzo y abril de 2022 había dos procesos de negociaciones para firmar un acuerdo de paz. Un proceso patrocinado por Turquía, charlas entre Ucrania y Rusia. Y según diplomáticos de Rusia y también según funcionarios del gobierno de Estados Unidos, admitieron que sí lograron negociar un acuerdo para terminar la guerra en marzo y abril del año pasado, solo después de un mes de esa nueva fase de la guerra. ¿Y cuál fue la respuesta de Occidente? Estados Unidos dijo, no, tenemos que matar este acuerdo de paz y mandó al entonces primer ministro de Bretaña, de Reino Unido, Boris Johnson, a Ucrania. Boris Johnson llegó en Kiev de repente, sin haber anunciado su visita, y le dijo a Ucrania, le dio la orden: tú no puedes terminar esta guerra. Tú no puedes firmar un acuerdo con Rusia. Y no solo fue Turquía, también Israel, uno de los aliados más importantes del imperialismo estadounidense. El ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, admitió lo mismo, que él negoció un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos le dijo, no puedes firmarlo, no puedes hacerlo. Y ahora tenemos un tercer ejemplo de un país tratando de negociar la paz y Estados Unidos dice, no queremos la paz, porque el imperialismo y el capitalismo necesitan la guerra, porque sin la guerra sus empresas no ganan dinero y van a la bancarrota sin la guerra. Entonces, cuando hablamos de la multipolaridad, no solo es un cambio de las potencias del mundo, y el equilibrio del mundo, sino es una transición hacia la paz. Porque el sistema imperial unipolar controlado por Estados Unidos por 20 años ha sido un mundo de guerra sin parar. La guerra, Estados Unidos atacó a Irak por primera vez en 1991 y después la guerra de la OTAN que destruyó Yugoslavia y después la guerra en Afganistán, la segunda guerra en Irak, la guerra en Siria, la guerra en Libia, la guerra en Yemen, la guerra contra Somalia, la guerra contra muchos países que todavía, varias de esas guerras todavía continúan. Entonces, creo que es muy importante ver lo que está pasando realmente en el mundo con este cambio histórico entre el unilateralismo violento, terrorista de Estados Unidos y la verdadera diplomacia de China. Y ahora estamos viendo que hasta los aliados de Estados Unidos, los países que han sido aliados por décadas, como Arabia Saudita, ahora están colaborando cada vez más con China, con Rusia, uniéndose al proceso de integración asiática para desarrollar, porque eso es lo que China quiere. No es la guerra, es salir de la pobreza y desarrollar económicamente hablando. Y es por eso que las grandes empresas que controlan el gobierno de Estados Unidos quieren la guerra, no solo contra Rusia, sino también contra China.